Buenas, hoy es el segundo día del desafío, a grabar un video en castellano durante 30 días. Y yo acabo de recibir una pregunta de mi colega alemana Melinda. So, quiero matar dos pájaros con un tiro y responder a través de un video. ¿Cómo se aprenden los idiomas, particularmente como una persona que es activo en el mundo de la ciencia? Well, para mí, hay tres tácticas. Es la integración del aprendizaje en las actividades cotidianas. Por ejemplo, si tú eres alumno de la ingeniería química, puedes leer algunos libros conectados con la ingeniería química y puedes ver cómo que hay una similaridad lexical muy alto entre los dos idiomas. So, aunque si no puedes hablar mucho castellano, puedes descifrar el título de este libro. Hay 3 años lo he comprado a Madrid y una cosa muy bien en castellano, si eres anglohablante, puedes absorber muchas palabras de manera pasiva sin buscarlos en un diccionario gracias a esa similitud. So, ok, tienes que invertir un poquito más tiempo para leer en un otro idioma, pero estás consiguiendo dos cosas al mismo tiempo, ok? No debes trobar especialmente tiempo adicional para aprender si tú estás aprendiendo automáticamente. No debes hacer algo de nuevo, solamente puedes invertir un poquito más tiempo para uh, um, hacer algo en un otro idioma. De esta manera, muchos investigadores aprenden el inglés porque muchas publicaciones son en el inglés. So, leyendo las publicaciones pueden absorber el inglés al mismo tiempo. ¿Ok? Um, Me gusta también utilizar la vida para matar dos pájaros con un tiro. Me gustaba mucho las aventuras de Tintin cuando yo era pequeño. En la biblioteca yo conocía todas las historias de Tintin de memoria porque me gustaban tanto. So, yo conozco esta historia, por ejemplo, en inglés, en mi lengua nativo, y yo puedo leer eso y yo conozco la historia, puedo concentrarme sobre el castellano en la lengua. So, estoy haciendo algo que me gusta, pero al mismo tiempo estoy extrayendo, se dice, estoy recibiendo nuevo vocabulario. También podemos utilizar todos los huecos en nuestro horario. Eso significa todos los ventanas que ocurren durante un día. So, por ejemplo, si estás uh, esperando el autobús, algo que ocurre muy frecuentemente en Lancaster, si tienes algo que puedes poner en tus pantalones, si tienes algunos minutos, puedes aprender algo. ¿Ok? O puedes hacer una conversación con ti mismo, lo que estoy haciendo ahora. Yo conozco personas que hablan con sí mismo soto la ducha o haciendo las compras. Si tienes y pronunciar algo de voz alta es una otra experiencia, no es como simplemente pensar en lo que quieres decir.
saber que lo que quieres decir y decirlo son dos cosas muy diferentes. Quería mencionar una tercera cosa, integración y oportunidades y también imperfección. Yo estoy haciendo muchos errores hablando castellano. Probablemente yo no parece un hispanohablante a causa de mi acento. Probablemente yo estoy mezclando castellano, francés, italiano y otros idiomas. Pero no me importa. Puedes hacer una comparación entre los idiomas de la ingeniería. Si una solución de la ingeniería funciona, por ejemplo, si puedes construir un puente y las personas pueden utilizar ese puente, del punto de vista de la ingeniería es un éxito. Ok, puedes hacer un puente que es más linda, que puede soportar más personas. Puedes diseñar un puente que es más barato o construir el puente de una manera que es más mejor por la ecología, pero es un éxito si funciona. Y si, hablando en idioma, tú dices algo con imperfección, pero el interlocutor entiende, es un éxito. Okay. Siempre puedes hacerlo mejor, pero no debes ser tan, ¿cómo se dice? Severo, uh, tan duro con sí mismo. Ok, en resumen, tres cosas. Integración, hacer las cosas que haces en todo caso todos los días, pero en un otro idioma. Oportunismo, cuando una situación ocurre, puedes utilizar esos juegos, esas ventajas para aprender. Y el tercero, imperfección, uh, es indiferencia hacia errores. Y honestamente, hacemos errores hablando en nuestro idioma nativo, pero no es una razón para no hablar nuestro idioma nativo. Durante la pandemia, yo grabé muchas presentaciones online para los alumnos y cuando yo estaba haciendo los subtítulos, yo noté que había hecho muchos idiomas en inglés, pero probablemente ninguno no puede pretender que yo no soy capaz de comunicar en inglés. Ok, es todo. Muchas gracias para vuestra paciencia. Hasta luego.